Hola amigos y amigas, bienvenidos a nuestra sección Libros en Movimiento, ya que en este 21 estamos comenzando una nueva forma de comenzar el 2021 hablando de literatura. Es por eso que en el año pasado lo hacíamos día martes, pero ahora estamos cambiando nuestra modalidad, siempre manteniéndonos a las 8 de la noche. Si sos nuevo en conocer la sección Libros en Movimiento o ya conoces un poco sobre la sección, te vamos a hablar un poco de qué se trata. Libros en Movimiento es una sección que fue creada en el año pasado para hablar acerca un poco de literatura, referente a la literatura ya nacional o internacional, que el año pasado estuvimos leyendo eh, 4 libros que era Drácula, Alicia en el País de las Maravillas, también estaba La Fábrica de Chocolate, Charlie y la Fábrica de Chocolate, y estaba La Ladrona de Libros. El día de ahora, ahora 2021, estamos manteniendo la sección Libros en Movimiento. Vamos a mantener siempre la sección Libros en Movimiento y vamos a estar también leyendo lo que habíamos dejado anteriormente. También en este inicio de la sección Libros en Movimiento, también tenemos una dinámica que también habíamos mencionado el año pasado, que todos los suscriptores o todas las personas que hayan comentado los videos a partir de la fecha que fue 31, sí, fue 31 la última fecha que hicimos el en vivo. Entonces las personas que comentaran en los videos que hemos subido y también en los en vivos, iban a estar participando para la rifa que íbamos a estar regalando estos lindos audífonos, que decíamos que eran audífonos para PC, en el cual ya tenemos el listado de las personas que van a participar, en el cual vamos a hacer la dinámica al finalizar la sección. Además, también recordarles que pueden participar con nosotros en la sección Libros en Movimiento. ¿Cómo? Se preguntarán ustedes. Uno lo pueden hacer a través de escribir en la caja de comentarios y nosotros vamos a estar leyendo los mensajitos que ustedes nos digan ahí no nos escriban. Además, también está la otra forma que conocemos y que conocían el año pasado es a través de WhatsApp. WhatsApp al número 7351-8586, donde ustedes pueden agregarnos y también nos pueden hacer llamadas si ustedes desean hablar con nosotros en vivo ahorita, o si no, después de haber finalizado la transmisión, pueden escribir o pueden dejar algún tema que ustedes quieran que nosotros, digamos, nosotros le demos seguimiento a ese tema referente a la literatura, cultura o lo que sea. Entonces, para poder nosotros hacer videos o también hablar acerca de ese tema. Así que recuerden de que si ustedes son suscriptores o personas que nos ven en este en vivo y son de fuera de El Salvador, deben de colocar el número 503 al inicio del número 7351-8586 para agregarnos, porque si no, no van a poder no se va a poder agendar y no van a poder hacer la llamada, porque necesitan el código de área de El Salvador. Así que los invito a que nos agreguen y podemos conversar. Y también, si ustedes tienen algún tema, como ustedes les decía, pueden también sugerirnos y pueden escribirnos en la caja de comentarios, que es la segunda forma también en el cual podemos entrar en comunicación. Pero si no, también nos pueden buscar en nuestras redes sociales como Eduardo Crespín en Facebook, Twitter e Instagram. Ahí nos pueden seguir y también pueden dejar sus comentarios. Así que el día de ahora vamos a tener esta sección Libros en Movimiento. Vamos a empezar con una nueva lectura de un nuevo escrito.
Y ustedes, bueno, es como primicia lo que les voy a decir. Fíjense de que el año pasado escribí una obra, un cuento, que es muy bonito. Entonces yo quiero compartir este cuento con todos ustedes para que también pueda ser, para que ustedes lo puedan escuchar y también si están interesados, también más adelante les voy a ir diciendo en dónde pueden descargarlo. Si ustedes están interesados o quieren descargarlo, ahí va a haber una página en la cual ustedes pueden hacer las descargas, que ahí va a tener un monto simbólico que es para que ustedes también apoyen vea, el canal y también apoyen el qué, la literatura. Así que vamos a hacer esta lectura. ¿Qué te motivó? Ajá, es una lectura que es muy bonita en sí, toda la historia. Y la pregunta a ustedes, bueno, ¿qué me motivó a escribir? Bueno, yo siempre escribo historias, etcétera, ¿sí? Que me gustan de las cotidianidades que se dan en la vida diaria. Pero esta historia es muy bonita porque habla acerca de una mujer que, bueno, no le voy a decir toda la historia en sí porque estaría contándole todo, pero me inspiré en muchas historias y sucesos no familiares, sino que he visto y que he conocido y que uno tiene como la idea de cómo vivió esos momentos, esa persona o las personas con las cuales, digamos, es como una conjugación de ideas que, digamos, son sucesos que han sucedido y hay otras que no, vea, que no han sucedido. Entonces, esta historia es como una mezcla entre lo vivido y lo no vivido, lo que uno hace como cuando uno escribe que pone algo verdadero, algo no verdadero, y que se va conjugando entre los personajes que se van formando, y es así que se ha creado esta historia que se llama Destellos de Luz, que fue escrita el año pasado y que, bueno, como todo proceso de escritura creativa, o sea, uno ve como la luz de su bebé, cómo se le dice a los textos, y que ya de ahí me motivé a poder, ¿qué? Someterlo a concurso y así sucesivamente. Y entonces ahora quiero compartir este texto con todos ustedes también para que puedan conocer de esta linda historia y también ustedes nos puedan comentar qué les parece acerca de los personajes, la historia, etcétera. Y que también puedan tener como ese acercamiento de los textos, porque es bien raro o bien feo para mí, es que tengamos los textos ahí y que esos textos, digamos, se queden ahí y que nadie conozca acerca sobre él. Entonces es mejor difundirlo por estos medios o difundirlos a través de plataformas, etcétera, etcétera, para que también ustedes puedan leer estas historias y también les quede algo como les conmueva algo de la historia o si no, también puedan dar sus críticas constructivas porque también de eso se trata la narrativa, de que se pueda ir mejorando cada vez la historia. Entonces, como les mencionaba, el título de esta narrativa se llama Destellos de Luz. Entonces, vamos a comenzar son varios cuentos fragmentados en el cual vamos a hablar el día de hoy de uno. Y así vamos a ir hablando poco a poco acerca de este cuento. El primer cuento se titula Luz en la ventana. Se nota la edad en sus manos, en su rostro, en las mil y unas canas que hacen verla como si se hubiera pintado el cabello de un color platinado. No le gustan las pulseras de oro ni los colgantes en sus orejas. No usa labial ni rubor en sus mejillas. Toda su vida ha sido una mujer simple. Si ustedes se fijan, dice, se nota la edad entre sus manos, en su rostro, entonces ya nos da como una perspectiva de cómo es este personaje, el cual dice que a ella no le gusta, ¿qué? Las pulseras de oro, ni sus colgantes en las orejas, no usa labial y
no usa rubor en sus mejillas. Recordemos que antes la mayoría de, bueno, no sé, yo recuerdo a mi abuelita que también es como una mezcla de ella, donde yo recuerdo de que ella no le gustaba utilizar labial, no le utilizaba el rubor porque decía de que la piel se marchitaba. Entonces es como ese elemento, como yo le diría, elemento que quise traer al personaje. Y dice, y toda su vida ha sido una mujer simple. A lo largo de sus años, nunca se preocupó por los vestidos de marca, la combinación de colores, la textura de la tela y mucho menos su precio. A ella lo que le gustaba era comprar retazos de tela con los 25 colones que ganaba de sol a sol con su canasto lleno de flores y hierbas aromáticas en la calle Tropigás, donde su cuñada le alquilaba un pedacito del puesto en el populoso centro de San Salvador. En este fragmento quise combinar una historia que digamos que conocí, que se trata de eso, de que, por ejemplo, la mayoría de personas, bueno, de donde yo conocí, no voy a decir los nombres porque esa información es privada, pero, digamos, esa persona, que vamos a llamarla Luz, esa persona antes iba al mercado, como dice aquí, y ella, como dice, no le gustaba, no se preocupó nunca por los vestidos de marca porque ella no podía adquirir ese tipo de ropa, no podía adquirir, por ejemplo, digamos, si nos pasamos a la época, digamos, las mujeres utilizaban vestidos de seda, utilizaban vestidos de, ay, no me acuerdo el otro tipo que utilizaban, y los mandaban a hacer a donde las costureras, eh, digamos, y todo eso es. Pero ella dice que, digamos, a ella no le importaba la combinación de colores, sino que ni la textura de la tela y mucho menos el precio, sino que a ella lo que le gustaba era comprar los retazos de tela. ¿Por qué? Porque yo quería poner en perspectiva de que antes muchos de los salvadoreños y muchas de las salvadoreñas también, ellos, había como un cultivo de diseño en sí de trajes. ¿Por qué? Porque antes, por ejemplo, yo recuerdo a mi abuelita cuando ella iba al mercado, compraba sus retazos de tela y eran de colores, bueno, eran colores como cálidos o no sé cómo decirlo, si eran cálidos o eran pasteles, porque habían colores celestes, verdes, morados, habían colores naranjas, que yo recuerdo que ella misma cosía sus vestidos, cosía los vestidos, cortaba y ella misma cosía sus vestidos. A mano, exacto, y no había, porque digamos, sí habían costureras y sí habían máquinas de coser, pero era caro poder mandarlos a hacer. Entonces lo que hacían ellas era comprar la tela, cortar la tela y hacían sus vestidos y los vestidos eran simples, pero eso también sería una forma de, no sé si sería bueno poder hacer un análisis del tipo de vestimenta que utilizaban, porque yo he visto de que ahora en día este tipo de vestidos que yo recuerdo que se hacían a mano, como que se perdió, o sea, en la historia. Ahora, digamos, toda la vestimenta es como más de diseño, es también desechable, las texturas son, digamos, hay infinidad de texturas, pero esa única textura, yo recuerdo esa textura de esa tela que existía antes, que era como, no sé cómo decirle, como de manta, pero al mismo tiempo no era manta, sino que era como algodón, no sé, algo así. Entonces era una textura muy bonita, los colores eran muy bonitos, que ahora tampoco no he visto ese tipo de tela. No sé si todavía existen o ya no existen, no sé si eran pintados de añil o no sé, veas, o no sé dónde las traían este tipo de tela. Y la calle Tropigás es un lugar real. Sí, eso les iba a contar, de que cuando dice que ella ganaba los 25 colones de sol a sol con su canasto de flores y hierbas aromáticas en la calle Tropigás, este es un elemento real. ¿Por qué?
porque si ustedes le preguntan a sus familiares o a personas que antes, vea, iba al centro, ellos recuerdan la calle Tropigás, que esa calle Tropigás, digamos, no recuerdo exactamente en dónde está ubicado en el centro de San Salvador, pero existe esta calle Tropigás. Entonces, porque ahí era donde vendían los tambos de gas, y por eso le llamaban calle Tropigás en ese entonces. Pero todo el mundo lo conoce como, bueno, las que van al centro o las que trabajan en el centro conocen ese tipo, en la calle. Y es por eso que puse ese elemento ahí. Y luego dice que alquilaba un puesto en el populoso centro de San Salvador, porque eso pasa, hasta ahora sigue pasando, de que, por ejemplo, si uno quiere ir a vender, por ejemplo, flores, hierbas o alguna comida o fruta, uno va al centro, entonces necesita como un local o un puesto para poder llegar y poner su venta. No solamente es de ir, voy a ir al centro, aunque sí se puede, porque hay ese tipo de personas que venden sus productos en la calle, que andan caminando y andan entregando ese tipo de productos. Pero antes bueno, esta es la calle, ¿va? Entonces en la calle habían como puestos en donde llegaban a las ventas y la gente llegaba a comprar, etcétera. Entonces a eso me refiero. Y luego dice, motivo por el cual no le incomodaba estar en camisón sentada enfrente de la ventana viendo el vacío o por lo menos tratando de distinguir el mundo exterior, ya que en sus últimos años ha sido diagnosticada con glaucoma, una palabra técnica que para ella significaba quedarse poco a poco en la oscuridad. Acá también presento uno de los como, sí, el glaucoma es una enfermedad que se da en los ojos, que uno va perdiendo poco a poco la visibilidad. Lo que llaman cataratas. Parecido, creo que sí es parecido porque el glaucoma es, digamos, que es la despigmentación de la retina, en el cual se va como, o sea, uno ve claro, pero poco a poco es como que vas perdiendo la vista. Entonces no es porque exista este tipo que le dicen nube, que es un tipo, no sé cómo decirlo, pero es como una telita que se pone en el iris, pero digamos en el glaucoma no, es como la despigmentación en sí de la vista. ¿Y esto es un elemento real o es un elemento literario? Fíjate que es un elemento real, por eso les mencionaba que hay como una persona en el cual, digamos, no voy a decir el nombre, pero sí ha pasado, sí pasó. Entonces es uno de los elementos que sí. Y luego menciona, de nada me sirvió que me hayan operado estos ojos inútiles, si más jodida quedé, pero por lo menos vi clarito un tiempo. Ya le decía yo a mi hija que esta operación iba a ser de por gusto, por el miedo que sentía antes de operarme. No pudo con el deseo de volver a ver de nuevo. Y dejé atrás la angustia que me daba al salir de la casa, porque poco a poco los ojos me dejaban de funcionar. Entonces, si ustedes se fijan aquí, hay como un salto del narrador y luego ahora está hablando el personaje. Entonces, el personaje nos dice de que, si ustedes se fijan, dice, de nada me sirvió que me hayan operado estos ojos inútiles. Quiere decir de que el personaje ya fue operado. No está en sí en la historia, pero eso es lo que podemos eh, que descubrir dentro de su diálogo, en el cual dice de que quedó más jodida y dice que por lo menos esta persona al ser operada vio un poco claro, y luego dice luego ella misma dice, ya le decía yo a mi hija que esta operación iba a ser de por gusto. Entonces, porque dice pero dice que ella sentía miedo al operarse, porque esto también es otra cosa que pasa, de que muchas personas tienen miedo de las operaciones oculares. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, a veces uno con un poquito de tierra o algún granito que le quede en los ojos arde. Imagínense este tipo de operaciones que son en el ojo, en donde le hieren el ojo y bueno, le hacen todo el tratamiento para poder ver, ha de ser, o sea,
sufre, vean, se sufre. Entonces, es por eso de que se da este tipo de diálogo que ella menciona. Además, también es de decir de que acá en el país existen instituciones privadas que hacen jornadas de operaciones oculares, en el cual si ustedes, por alguna razón, ustedes tienen a una persona que necesita este tipo de operaciones, ustedes pueden entrar en contacto con estas instituciones, que no es el nombre, ¿verdad? Porque no nos están dando publicidad, pero sí conozco. Ahí escríbanme en WhatsApp para darle información acerca de ese tipo de instituciones, o escríbanos ahí, les vamos a comentar, en el cual hacen campañas, o bueno, o si alguien conoce de quién estoy hablando, es que hacen campañas de cataratas, en el cual, digamos, se somete a un estudio socioeconómico para ver la posibilidad si se las hacen gratis o si se las hacen parcial, creo que le llaman. Pero depende, ¿ve? Entonces, si ustedes tienen alguna persona que necesita también este tipo de operación, pueden abocarse a estas instituciones para que puedan tener este tipo de operaciones y así poder ver. Que también es una de las cosas que a veces pasa de que uno cree de que por no tener los recursos económicos, no pueden, o sea, no se puede operar, pero si buscamos instituciones que hacen este tipo de campañas, ustedes pueden abocarse en ellas y tener entrar en esas campañas de visuales. Y luego dice, escucha cómo se abre la puerta, sigue el sonido de los pasos que se acerca a ella y una voz suave le dice, Niña Luz, ¿con quién habla? ¿Qué hace ahí en la ventana? Si yo la dejé acostada en su cama. ¿Quiere que la peine? ¿Quiere cambiarse de ropa? Mire que el día está bonito. Hay mucho sol. Las flores que tanto le gustan ya reventaron. Deberíamos de salir un rato al jardín. Le voy a preparar un té con las hierbas aromáticas que disfruta. Ya te he dicho más de una vez que a mí no me importa cómo luzco, ni la ropa que uso, ni todas las que uso. De todas maneras, nadie viene a verme. ¿Para qué me voy a arreglar? Sí, niña Luz, pero mi mamá dice, uno se arregla no para los demás, sino para uno mismo. Esas son carambadas de tu nana. Yo no creo en eso. Luz, como siempre, debía tener la última palabra. Acá también podemos encontrar una actitud del personaje en el cual podemos ver que es de carácter fuerte, en el cual también se complementa con el inicio de la narrativa que menciona de que a ella no le gustaba pintarse, de cómo andar, etcétera. Y ella le menciona de que, ¿para qué si nadie la llega a ver? Y es ahí donde dice de que uno se arregla para los demás, o sea, uno no se arregla para los demás, sino que para uno mismo. Y a mí lo que me da risa es porque dice, esas son carambadas de tu nana, y yo no creo en eso. Entonces, ella tenía como una actitud de decir, bueno, esto es lo que yo quiero y así voy a hacer, y esto es lo que así voy a estar, etcétera. Entonces, eso es uno de los cuentos que inicia la historia de los destellos de luz, en el cual quise compartir y vamos a ir compartiendo poco a poco con ustedes acerca de esta linda historia y que poco a poco vamos a ir conociendo más cuentos de esta historia. Un poco más sobre el personaje y los dos personajes que aparecieron. ¿Qué nos podrías decir? Ok, fíjate de que, si ustedes se fijan, encontramos el elemento descriptivo que sería el narrador que va contando, o vamos a descubrir que el narrador nos va a contar sucesos que lo conoce todo, de él, de ella y de la otra persona, que hasta el momento en este cuento solo hemos dicho de que ella se llama Niña Luz, que sería el personaje principal, que dice, Niña Luz, ¿con quién habla? ¿Qué hace ahí en la ventana? Entonces ya tenemos como el elemento, ya tenemos el personaje, que es
Niña Luz, y si buscamos más información acerca de ella, solamente hasta ahorita podemos decir de que no le gusta, ¿qué? Pintarse, no le gusta, ¿qué? Andar con colgantes. Entonces nos va describiendo más o menos ¿Y un la edad? poco. Tampoco, bueno, y también podemos hablar un poco acerca de su edad, pero no hemos confirmado todavía o no lo podemos confirmar, porque dice que se le notaban las mil y unas canas eh, en su cabello. Entonces quiere decir que ya era una persona de edad avanzada, o no sé cómo se le menciona, así, no sé, Adulto adulta mayor. o adulto mayor, exacto. Y dice que se le notaba la edad ¿en dónde? En sus manos y en sus cabellos y en su rostro. Entonces quiere decir que era una persona ya adulta, era adulta mayor. Y en el caso del otro personaje, que es la que le pregunta que qué está haciendo en la ventana, todavía no conocemos el nombre. No conocemos, solamente le dice, yo te he dicho que a mí no me importa cómo luzco. Entonces solo podemos decir que hay un personaje principal y está el otro personaje, pero que todavía no conocemos de la información de ese personaje. Y de ahí encontramos al narrador que nos va a ir contando un poco de los sucesos que acontecen en esta historia, pero, o sea, que lo sabe todo, pero que nos va contando esa historia o nos va narrando esa historia en esos momentos. Entonces, a partir de ahí podemos tener, ahorita hemos encontrado solamente el personaje principal, el personaje que lo acompaña, el personaje principal y el narrador que nos ha contado un poco o nos ha puesto en contexto en sí de la historia, que serían como los personajes en sí ahorita en este cuento. ¿Y hasta dónde la narrativa, si habláramos de porcentajes, qué porcentaje es real y qué porcentaje es ficticio en este cuento Ajá. inicial? En este cuento inicial, si hacemos este tipo de porcentaje, podemos decir que un 50 y 50. Podemos decir que un 50% es real y un 50% es ficticio o descriptivo, así, porque de eso se trata el cuento. El cuento se trata, bueno, en mi caso es mezclar cotidianidades, mezclar situaciones reales con elementos ficticios o con elementos que agregan esos acontecimientos que para mí, digamos, tal vez no fueron así, pero agarras el suceso y lo transformas a un sentido como más literario. Entonces, por eso, porque si no sería un cuento que Una biografía. no sé cómo le llaman, pero ajá, puede ser una biografía o podría ser un cuento realista. Y no, o sea, no lo hemos categorizado y ni sé qué tipo de cuento, hasta ahorita, qué tipo de cuento es, si es fantástico, si es costumbrista, etcétera, sino que eso vamos a ir descubriendo poco a poco, porque vamos a ir también haciendo este tipo de análisis que a la hora de escribir o a la hora de leer, o sea, bueno, en mi caso, o sea, no me pongo a decir, voy a hacer ese tipo de cuento con esas características, aunque tendría que serlo lo, como lo ideal, vea, pero no lo hice así, entonces es como, no sé todavía cómo se caracterizan y o no sé, lo que sí puedo ver un poco es que tenemos mucho o tenemos, digamos, un 75% de la voz o un 50% de la voz de los personajes y digamos un 50% de la voz del narrador. Entonces vamos a encontrar un tipo de cuentos en donde va a preponderar más la voz de los personajes o, hasta ahorita hemos encontrado que la voz del personaje es la que tiene como mitad y mitad acerca de esa historia. Y de ahí podemos buscar más información acerca en cuál es el contexto, cuál es el ambiente, cuál es el tiempo, también los saltos de tiempo, si hay flashback o no hay flashback. Ese es un término así como en las películas, que por ejemplo me está hablando en tiempo presente, pero me está contando cosas del pasado o al revés, digamos, o te vas al tiempo y estás en el presente, pero estás contando ese tipo de historia. Entonces son como técnicas narrativas que puedes utilizar para poder crear como
esta fantástica historia o este tipo de historia. Narrativo. La segunda parte. Entonces, acá estaríamos finalizando con Destellos de Luz, que es lo que les dije que vamos a estar presentando cada vez. Vamos a ir conociendo un poco más de esta historia y le vamos a estar llevando como un hilo en Libros en Movimiento para que ustedes conozcan esta bonita. Y cuéntenos a través de sus comentarios qué les pareció, cómo escucharon esta historia, cómo se podría mejorar, etcétera. Así para poder conocer un poco más acerca de este tipo de narrativa, a ver si qué les parece en la caja de comentarios, o también me pueden escribir a WhatsApp al 73 51 85 86, o lo pueden hacer también en las redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram. Entonces, con eso finalizamos esta primera parte. Ahora vamos a hablar acerca de uno de los personajes y también uno de los acontecimientos que todo mundo celebra, o por lo menos es lo que la sociedad acostumbra, o no sé si es en Europa o no sé si es en toda Latinoamérica que acostumbra a hacer este tipo de festejos. Y ustedes se preguntarán de qué vamos a hablar. En la segunda parte vamos a estar hablando de, si se fijan, los Reyes Magos. Acá tenemos a los Reyes Magos que hemos representado. ¿Por qué? Porque este día a nivel mundial se celebra el día o el festejo de los Reyes Magos. En cada país o en cada país tienen como costumbres distintas, o por lo menos tienen algunos elementos que son universales o elementos que son propios de cada región. Por ejemplo, acá en el país, en El Salvador, eh, de los elementos cotidianos o las costumbres que El Salvador realiza en el Día de los Reyes Magos, puedo mencionarle de uno, que se deja el árbol, el nacimiento en los hogares salvadoreños hasta la fecha 6 y máximo creo que 7, no sé. Pero digamos, a partir del 7, la mayoría de familias como que ya no encienden los árboles, las luces, por ejemplo, las personas que empiezan a quitar todos los adornos navideños del año pasado. ¿Qué más? Se quitan las luces, se quitan todo lo que hayas adornado en tu casa, se resguardan también los nacimientos, y que están dentro de los nacimientos están estos tres personajes de los Reyes Magos. En otras costumbres, también, En México. va, por ejemplo, no, eso, espérense, todavía les iba a contar. Luego de ahí va, eso es como de los elementos cotidianos dentro de nuestros hogares. También otros elementos que también podríamos mencionar es que en El Salvador, la mayoría, bueno, no sé si la mayoría de familias, pero algunas familias o en las empresas o en las instituciones públicas y privadas hacen uno de los festejos desde cortar la torta de Reyes, que se le menciona. Ajá, Pero eso es mexicano. Vaya, eso les iba a contar. Yo no tengo tanta la información de dónde surge en sí el pan, esta torta de Reyes, pero sí lo que sí he visto es que en México, digamos, es como una tradición, que también saludamos a todos nuestros amigos de México que nos ven, que es una tradición que se hace también en cada casa, de adquirir una torta de Reyes, en el cual la tradición es cortar un pedacito. Es una rosca. Ajá, es un círculo. Es una rosca, Ajá. no una torta. Ajá, no se le llama, no, ajá, es una rosca. Una rosca es como una dona gigante, algo así, vea, pero de sabores. De sabores, ajá, y que en llevan. medio, en alguna parte del pan, Ajá. Hay la figura de un niño. Exacto, entonces esta rosca de Reyes se corta en trozos pequeños o en trozos, dependiendo de la cantidad de personas, y trae unos muñequitos, que eso le llaman niño, y a la persona que le sale a la hora de estarse comiendo el pan,
debe hacer tamales. Debe de hacer tamales para el día 2 de febrero, 2 de creo. febrero. Ajá, Sí. exacto, para el día 2 de febrero, que se celebra el día de la Virgen, no recuerdo de quién, De pero la Epifanía. ajá, ajá, de la Natividad, creo, no me acuerdo. Entonces, ustedes a mí nos pueden comentar si estamos diciendo que otro tipo de Virgen, pero yo sé que se celebra este tipo y ahí es donde llevan los tamales y que se comparten con todas las personas eh, que están dentro de las instituciones o que están, ¿cómo se llama? ¿Qué? En instituciones públicas, privadas o en las casas, etcétera, y se celebra ese día. Pero eso es una tradición, yo siento que es cultural, pero al mismo tiempo es religiosa católica. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la religión cristiana sí están presentes los Reyes Magos, pero no se hace eso de cortar la torta y hacer tamales, etcétera. O sea, no he visto este tipo ¿de qué? De suceso dentro de las iglesias cristianas. También otra de las cotidianidades que he visto que para este día en El Salvador se hace es que muchas personas, ya sean tíos, abuelos, hermanos, primos, sobrinos, llevan regalos a las casas o se tienen regalos desde el 31, creo que es, o no sé si este día, pero se congregan en las casas y se le dan regalos a los niños. Sigue siendo México y sigue siendo España. Ajá, entonces eso les iba a decir, de que esto es como estas tradiciones o estas cotidianidades, bueno, no son cotidianidades, sino que son tradiciones, han impuesto o se han heredado de la corona española, bueno, de la cultura española o también de la cultura mexicana, pero no sé si es universal en sí toda la historia o todas las tradiciones. No sé si en sus países se hace este tipo de tradiciones o si ustedes tienen otro tipo de tradiciones para este día, porque no recuerdo si es en España en donde tocan un tambor, no recuerdo, pero eh, son tradiciones en que en cada distinto país puede tener, por ejemplo, pueden tener otros tipos de tradiciones, como por ejemplo ir a misa o regalar algún objeto, etcétera. Entonces, si ustedes conocen alguna tradición en sus países que sea distinta a las que estamos diciendo, nos pueden escribir o nos pueden dejar un comentario acá en el video y nosotros vamos a estar leyendo y vamos a estar contestando si tienen alguna duda acerca de una actividad que nosotros hagamos acá en El Salvador. Con respecto a los Reyes Magos, ¿qué más nos puedes decir? Ajá, espérense, ahorita les iba a ir contando un poco más acerca de eso, pero solamente quiero terminar con otro tipo de elementos que también hacen, es jugar amigo secreto. Yo he visto eso de que también para este día en las instituciones se juega amigos secretos porque se trata de regalar, o sea, todo está relacionado en sí al momento de obsequiar, de entregar sí, vea, obsequiar algún objeto o algún elemento a otra persona. ¿Por qué? Porque viene de los Reyes Magos, en el cual, según la historia, nos habla, que vamos a entrar poco a poco acerca de eso, nos habla acerca de que ellos llevaban este tipo de regalos a Niño Jesús. Y entonces, ese elemento en sí esencial que ellos representan de hacer entrega de reyes a un rey, es lo que se ha venido como, ¿qué? Se ha venido como se ha adoptado a nosotros y es por eso que se entregan este tipo de regalos o es la tradición en sí en el país. Pero es ahí donde yo les menciono de que también depende en qué región se encuentra, porque también puede ser que en uno de sus países no se dé este tipo de festejos o de acontecimientos de los Reyes Magos y puede ser otra. Entonces, eso es como lo que en sí se da en El Salvador para este día de Reyes Magos. Ah, también se me olvidó decir algo, de que también en los pueblos, por ejemplo, en el pueblo de San Antonio Abad, yo recuerdo de que para este ¿San día, Antonio Abad de dónde? de San Salvador, ajá. San Salvador está distribuido por distritos. El distrito donde pertenece San Antonio Abad es el distrito 2.
Entonces, que está ubicado sobre las faldas del volcán en San Salvador. Entonces, acá hay no sé si le llaman cofradía, que yo recuerdo que siempre para esta fecha salía, ahora por el coronavirus no sé si habrán hecho esta actividad, pero lo que hacen es que salen desde las 5 de la mañana o 6 de la mañana en caballos y van como bueno, no le llaman sacando, pero es como van a las casas de las personas que van a participar para esto de los Reyes Magos y se visten con trajes, así como ella, así como trajes brillosos, satín creo que le llaman, y usan unas coronas y van, digamos, reventando pólvora. Y luego de ahí pasan pidiendo en las casas, eh, no en todas las casas, sino que en algunas casas que digamos, se congregan en la iglesia, pasan en estas casas y piden ofrendas. Y estas ofrendas después les sirven como para hacer una festividad eh, donde va todo el público y tienen como tamales, comida, etcétera, y se reparten, que es en sí que antes se hacía, pero ahora con el coronavirus, no sé si se habrá hecho esta actividad, pero también es un antesala también de las fiestas patronales de esa región que poco a poco, no sé si vamos a poder ir o, bueno, no creo que se celebren ahora así como muy llamativas como eran antes acá en San Antonio Abad, pero sí es una actividad muy bonita que también inicia a partir del 6 de enero, que también se da en esto. Pero ahora sí, vamos a empezar a hablar acerca de la historia. No sé si ustedes conocen, o bueno, yo me pregunté y dije, ¿cómo? O sea, ¿cómo se da este suceso de los Reyes Magos? O, o cómo es que ha venido evolucionando o ha venido teniendo auge en los países acerca de los Reyes Magos. Entonces yo me puse a buscar información acerca de los Reyes Magos y al escuchar, o bueno, al leer un poco acerca de la historia de los Reyes Magos, me di cuenta de una de las cosas, que los Reyes Magos en sí primero nos vamos a ir al elemento histórico. Según la historia nos dice de que Jesús nació, Jesús nació, que es lo que se celebra el 25 de diciembre, exacto, pero es como el calendario grecolatino, sí, grecolatino o gregoriano, no sé cómo le llaman. Entonces, este tipo es como el calendario que digamos, partimos de ahí, pero la historia nos dice de que en aquel tiempo no tenían este, este calendario, sino que era otra fecha. Va, ahí. Luego de ahí menciona de que al nacer el niño en Belén, existía un rey que era el que dominaba toda esta región. El rey Herodes. Herodes, exacto. Que también, ajá, era el rey Herodes, que también lo podemos leer en la Biblia, lo podemos, en los versículos, exacto. Que según la Biblia nos dice de que mandó a matar a todos los niños recién nacidos que eran primogénitos, ajá, exacto. Y es por eso que también después de esta fecha también celebra el Día de los Inocentes o antes, o el 28, ajá, exacto, el 28 de diciembre que se habla acerca de que el Día de los Inocentes. ¿Pero por qué? Porque es ese suceso histórico en el cual él manda a matar a todos los primogénitos porque andaba en búsqueda de un rey. Pero es histórico bíblico, no histórico. No, es histórico, digamos, eso te dice la historia. Luego la Biblia lo retoma y lo hace más, ¿qué más? ¿Cómo se le podría decir? Retoma la historia, digamos, la Biblia retoma los sucesos históricos más importantes de esa región. Entonces es ahí que encontramos porque todavía no hemos entrado a la Biblia, porque en la Biblia hay un versículo en donde te narra este suceso, pero digamos, viene basado de un suceso histórico que sucedió, así. Entonces,
a partir de eso, de que el rey Herodes tuvo el conocimiento porque los reyes magos habían llegado al palacio del rey Herodes, según la historia, eh, a pedirle autorización para poder viajar y poder entregarle unos regalos al rey, porque según la historia nos dicen de que eh, ellos como eran magos, o sea, se le dicen que eran reyes magos, pero en sí eran científicos, eran eran no eran astrónomos, astrólogos o astrónomos, no sé si eran, pero bueno, veían las estrellas. Entonces ellos conocían mucho acerca de esa ciencia. Pero sigo insistiendo, es Ajá. una historia que no está sustentada en hechos reales, sino que me parece más una historia literaria. Pero, Con elementos ajá, literarios que han creado un suceso alrededor del cual existen estos tres personajes, ajá, pero que si realmente existieron en la vida real, habría que ver si Melchor, Gaspar y Baltasar realmente existieron o no. va, eso también otras cosas que también ponen como en duda. ¿Por qué? Porque buscando información, o sea, no encontramos, por ejemplo, no se tiene datos así como decir, está escrito, está esto, ajá, la partida de nacimiento o alguien que lo haya contado, etcétera, sino que solo lo podemos encontrar en una de las descripciones, ahí sí, que viene de la Biblia, que también lo escribe, no me acuerdo del personaje que él escribe San Juan. Ajá, no sé si San Juan. San Juan o San Mateo. Ajá, uno de ellos que escribe este suceso, pero él en el versículo solo menciona de que llegó llegaron los reyes magos. No, que llegaron los reyes, algo así, o magos, no me acuerdo. Pero solamente te da como ese suceso, ese preámbulo de que te dice. En la Biblia no existen los tres nombres. No, entonces ahí es donde viene como ese encuentro de sucesos donde digamos, si la Biblia está basada en todas las historias que contaron o que escribieron, que se dieron en esos sucesos, en esos hechos, pero ahí solamente hay como un versículo en donde dice de que llegaron a visitar a Jesús y venían, venían del oriente. No solo te dicen que venían del oriente y que eran reyes. No. Y dice tres. Ajá, creo que sí venían tres reyes, así nada más. ¿Qué es lo que te dice? Pero buscando más información acerca de esto, es donde yo les menciono, de que después hay ustedes lo pueden buscar, que son los apócrifos, que son historias que no fueron incluidas en la Biblia, por tener muchos elementos, digamos, podríamos decir históricos, pero que a la Biblia o sea, no hay bueno, no sé si podría decir sometimiento, pero no aporta, digamos, al elemento religioso. O sea, sí aporta al elemento religioso, pero recordemos que la Biblia siempre es como un libro, bueno, son muchos libros, que lo que hacen es como educarte de una forma correcta, de lo más correcto que podría ser. Entonces, por este tipo digamos, de historias o de sucesos. Al final son escritos que la Biblia ha sacado. Sí, exacto, que no fueron publicados, que no fueron incluidos por decisión de papa, de consejos papales, etcétera. Pero sí están. Existe alguien que escribió eso, pero no es considerado bíblico. Exacto, y no es considerado bíblico. Entonces, en este apócrifo, narra la historia de los sucesos, que ahí sí aparecen tres, que eran tres magos que venían del oriente, y cuenta la historia que se guiaron a través de la estrella de Belén, que también es otro de los elementos que también
no conocemos. ¿Por qué? Hablamos de Júpiter. Ajá, porque se supone de que según la historia dicen de que bueno, los que conocen esto un poco acerca del cielo y todo esto, mencionan de que pudo haber una conjunción entre Júpiter y y la Tierra. no, Igual a la que tuvimos el hace de los como 12, anillos, ¿cómo se llama? Saturno. Ajá, exacto, Saturno y Júpiter, algo así. Que algo que sucedió hace Que, como que el 2, año, 3 semanas. sí, hace como 2 o 3 semanas se dio, exacto. Y es ahí donde yo les menciono, y otra cosa que decían el año pasado, de que se podía ver la estrella de Belén, que el año pasado los que tuvieran oportunidad de ver el cielo y también curiosidad o también tienen aparatos que, ¿cómo se le llaman? Telescopios que pudieron ver el cielo y pudieron ver este tipo de conjugación entre estos dos planetas, pudieron ver la estrella de Belén. Y también... ¿Pero qué era la estrella? Pero era una conjunción. es que eso es lo que no se sabe, si era una conjunción entre los planetas o si era ¿cómo se le llama? Un cometa. O era un cometa. Y eso te iba a decir, de que también el año pasado tuvimos presencia del cometa Halley, que supuestamente hace ya millones de años puede haber sido de que también este cometa los haya conducido ahí. Pero también yo me pongo a pensar, o sea, ¿cómo es posible de que bueno, como ellos conocían acerca de esta historia, o no, del cielo, conocían mucho de astronomía, ajá, como conocían mucho de astronomía, o sea, conocían exactamente la ruta, pero... Pero ¿de dónde salen los 3 nombres? Es lo que yo quiero saber. Va, espérense, Porque no emocionen. la Biblia no dice el nombre. No. Y los apócrifos, hasta donde han dicho, tampoco dicen nombre. No. ¿De dónde salen los nombres de Melchor, Gaspar y Baltasar? Ya les voy a comentar. Entonces, espérense, que no se emocionen, que ya les voy a decir. No se me emocionen. Va, entonces, eso de la estrella de Belén, o sea, a mí lo que me impacta o lo que me impactó es esto de que el año pasado tuvimos la oportunidad de ver el cometa Halley, tuvimos la oportunidad de ver la conjugación o conjunción de los planetas, en el cual, o sea, yo lo que voy es esto, de que nosotros como por estar en nuestras redes sociales, por estar en aparatos, etcétera, etcétera, no le tomamos importancia a este tipo de elementos astronómicos que son muy bonitos y que de aquí a no sé cuántos millones de años va a volver a suceder o va a pasar, etcétera, etcétera, y que también concuerdan un poco con los sucesos históricos de el tiempo de los Reyes Magos. Entonces es ahí donde yo me pongo a pensar, pues, o sea, ¿cómo es que nosotros no tenemos esa curiosidad o no tenemos ese momento de poder ver el cielo? Hasta ahí vamos a dejar un poco acerca de la estrella de Belén. Pero yo les quiero presentar un cuadro que me pareció muy bonito. No sé si se logra ver. Sí, más o menos. Entonces, este cuadro, ustedes se fijan allí. ¿Es un mural o un Sí, fresco? es un mural que está hecho de piedra, no sé cómo le llaman, pero es como... Un mosaico. Ajá, es un mosaico, exacto, es un mosaico de hace siglos. No recuerdo de qué siglo es, pero es hace siglos mucho tiempo. Hace siglos mucho tiempo. Entonces, digamos, este mosaico presenta a estos tres magos, en el cual, si ustedes se fijan, los tres tienen tonos claros, que ustedes lo pueden googlear. ¿Otra vez? Ustedes lo pueden googlear ahí en el Google. Sí. Entonces, si ustedes lo ven en sus aplicaciones, en su aparato, en su teléfono, en su tablet, ustedes pueden ver el detalle de este mural. O sea, se ve tan, tan bonito los colores, la forma, la proporción del cuerpo, etcétera, etcétera. Entonces, pero ¿por qué ustedes se preguntan, mira, ¿y por qué me estás enseñando este tipo de mural? ¿Por qué? Porque también según la historia, si ustedes se fijan, ellos no tenían este tipo
de qué, corona o, o ¿cómo se le llama? Tocado. Turbante o tocado, no sé cómo le llaman, exacto, sino que representa como un gorro hacia atrás. Era como un gorro hacia atrás. Entonces, supuestamente, según los historiadores, mencionan de que se cree de que provenían de Jerusalén, de la parte de Jerusalén, algo así, y que de ahí es donde, no, sí creo que de Jerusalén es donde provenían o donde iban, y es por eso de que lo representan con ese tipo de tocado. Y yo me sigo Pero, preguntando por qué se llaman Gaspar, Melchor y Baltasar. ¿De dónde vienen los nombres? ¿Alguien los encontró o es una invención? eso les voy a contar. Esto es lo que dice. Dice, mira, según el Evangelio de San Mateo, dice, una brillante estrella, ya habíamos dicho que había guiado a los magos de Oriente, y dice de que al entrar a la casa vieron al niño con María y su madre. Esto está en Mateo 1:24, en el cual dice de que le llevaban los regalos ¿de qué? Oro, mirra e incienso. Ajá, Sí, dice exacto. mi catecismo. Sí, que eso también lo ven en catecismo. Pero, bueno, ya hablamos de esto, del rey Herodes, etcétera, etcétera. Pero se dice, escuchen, la narración posterior a la historia, dice, identificaron los nombres de los magos, así como sus tierras de origen, en el cual se encontraba Menchor de Persia, Gaspar también llamado Caspar con C y Jaspar, dependiendo de que provenía de la India, y Baltasar, que era de Arabia. Sus presentes también tenían significados simbólicos, especialmente el oro que representaba las condiciones de Jesús y los reyes judíos, etcétera, etcétera. Pero regresa. Entonces, Ajá. uno era hindú. Uno era de Persia, uno era de la India y uno era de Arabia. ¿Y por qué nosotros siempre nos han dicho que uno venía de China, el otro era de África y el otro era Pero es que de eso, España? eso es lo que dicen la narración y es ahí donde yo les digo, o sea, no tenemos como los elementos 100% de decir, provienen de esta región. ¿Por qué? Porque las teorías históricas o las teorías siempre reflejan es que recordemos que antes en la región de ahí, de Jerusalén, tenían como otros nombres, tenían otras, eh, ¿cómo se le llama? Geografía. Entonces no se sabe exactamente de dónde provenían. Pero sí existieron. Pero sí existieron, o sea, sí existieron. Sí, se llamaban así. Es que eso les voy a contar de que según también encontré, es que estos nombres como les digo, no hay como una fuente que nos diga, miren, aquí aparece registrado que vienen los Reyes Magos, etcétera, etcétera. No, sino que según dicen o según se dice, fue un papa que los nombró con estos nombres. Entonces, es ahí donde te respondo a la pregunta que me decís, que fue un papa el que nombró, porque recuerden de que cuando se dio esto, lo simbólico de estos tres personajes de los Reyes Magos no era tan importante como el nacimiento de Jesús. Entonces, pero después, digamos, es como tuvo auge un poco. Luego de ahí lo retoma la Iglesia Católica y empieza a tener auge, es decir, se empieza a divulgar este tipo de narrativa o sucesos históricos y entonces empiezan a tener este tipo de elementos a trascender el elemento cultural de hacer, ajá, exacto, ajá, ahí. Entonces, fue nombrado por un papa. Quiere decir que si fue hecho por un papa, como todo lo que hace la Iglesia Católica, tenía un fin de evangelizar, Sí. de cristianizar gentes, cristianizar personas. Y han de haber sido utilizados como todos los elementos que generalmente utilizan para poder atraer fieles hacia la religión católica. ¿O me equivoco? No 100% de atraer gente, sino que era más de transmitir Es que les voy a contar algo. Se supone de que según leí, es que los Reyes Magos representan un elemento muy importante numerológico, que significa el número 3, por ser 3.
Pero este número 3 durante un periodo vino a tener auge a partir de la numerología, porque empieza a tener, habían 3 regalos, oro, mirra y el otro, ¿qué era? Incienso, ajá, ok. Luego de ahí viene el 3 de ellos, que los 3 reyes, de los 3 reyes. Luego viene la Trinidad de Jesús, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y luego de ahí había otro de los elementos que simboliza el 3, que no recuerdo ahorita, pero así sucesivamente. Entonces, es por eso de que este elemento, porque son elementos culturales, digamos, Tradición o sea, es como, digamos, oral, ajá, escrita, pero sin, como todo, ¿va? Es una memoria colectiva que en algún momento pudo ser memoria histórica. exacto. Y es ahí donde yo les menciono, de que vino a tener auge después, por esto, porque simbolizaban como cuando uno da sin dar nada a cambio, o sea, es como uno da los regalos, da eso, porque recordemos que el oro o sea, el elemento oro simboliza algo. El incienso creo que significaba pureza, o no sé si buena bondad, no recuerdo. Entonces cada uno de los mirra. Para la cultura occidental, porque Ajá. para los mayas no significaba nada. Ajá. Entonces, exacto, es cierto. Ese es otro elemento que también podemos decir, que por ejemplo acá en América el oro era como, no, o sea, era como, no va, tenía ningún sí, valor. brilla y todo, pero no tenía valor. Era Pero como para Europa el oro era elemento de plata. riqueza. Ajá. En cambio, para acá era la piedra jade, era un elemento como decir, tenemos oro. Si ustedes se fijan en los elementos que utilizaban los originarios, la piedra jade era un elemento importante para acá. Entonces, a mí, te hago referencia a lo de los mayas porque fueron casi, en un video que hicimos de Copán, Ajá. descubrimos que fueron contemporáneos de Jesús, o sea que Copán estaba siendo construida o estaba en su mayor auge cuando Jesús estaba naciendo del otro lado del mar. Sí. Del charco, porque siempre digo del charco, pero es del otro lado del mar. Entonces, para mí, los 3 Reyes Magos con sus regalos al final son un símbolo occidental, Sí. netamente europeo. Ajá, exacto. Y eso te voy a decir, que ¿te acordás del mural que les presenté? Sí. Dice, según Nat Geo, dice, los nombres Melchor, Gaspar y Baltasar aparecieron por primera vez en un famoso mosaico del siglo IV en Ravenna, Italia. Entonces, aparecen en este mosaico, pero recordemos que ¿quién manda a poner el mosaico? Decíamos que era el Papa, porque era donde está, o sea, donde está el mosaico, era él el que... Y dice que, eso de que les mencionaba de que, o sea, aparecen ahí, pero recordemos de que, o sea, no, o sea, o como les mencionaba, nosotros podemos cambiar la historia o podemos ponerle nombre, etcétera. Y si uno lo toma como real o como propio, o sea, se va divulgando esta información y se vuelve memoria colectiva. Ajá, exacto. Que no sabemos si está basada en una memoria histórica. Esa es la duda con los Reyes Magos. Sí, la verdad sí. Y es por eso que nosotros queríamos traer un poco sobre esta historia. Bueno, poner en perspectiva si al final la presencia o no de los Reyes Magos en la narración bíblica es tan específica como para saber los nombres y de dónde venían. Ajá, exacto. ¿Por qué? Porque siempre nosotros celebramos estas festividades de decir, sin cuestionarnos. Entonces, para conocer un poco más sobre esta historia, uno debe de buscar este tipo de información, tener como abrir su mentalidad a este tipo de búsqueda de datos y decir, ¿por qué se llaman así? ¿Qué simbolizan ellos? ¿Qué significaban cada uno de los elementos? ¿Por qué? ¿Cuándo aparecieron? ¿Por qué se da este suceso?
etcétera, etcétera. Pero aprovechándonos Ajá. de los Reyes Magos, ¿qué vamos a hacer ahora? Entonces, aprovechando, y ahí en donde nosotros no, ¿cómo se llama? Hay una inmersión, es como inmersión, que nos hemos retomado porque se trata de regalar. Entonces, primero quiero darle avisos parroquiales, como les menciono. Uno de los avisos parroquiales es que a todos nuestros amigos que se ganaron las camisas el año pasado, no las he entregado todavía. ¿Por qué? Me dirán ustedes. Porque estábamos esperando la rifa de los audífonos para hacer la entrega, o sea, agendar un día para hacer la entrega de todos nuestros regalos y no estar, digamos, hasta pues, digamos, un día sí, un día no, etcétera, sino que va a ser un día específico para hacer entrega de todos los regalos. Entonces, nosotros recordemos de que las personas que se ganaron las camisas, que son, quiero ver, no recuerdo, es Las Aventuras de Lempita, Tiana, Winston, Gameplay, exacto, y Alexis Rodríguez. Entonces, ustedes, si nos están viendo, todavía están sus camisas. Y lo otro que les quiero decir es que me pueden, o sea, para tener más comunicación con ustedes, pueden escribirme al WhatsApp al 73 51 85 86 en horas hábiles, ¿verdad? O sea, de 8 a 4 para poder, o sea, agendar la fecha del día que se les va a estar entregando las camisas. Y si son ganadores. Ajá, y también si son ganadores, también pueden entrar en contacto con nosotros, pero todavía no hemos hecho la rifa de esto. Entonces, ustedes son los felices ganadores de las camisetas. Escríbanme al 73 51 85 86 para agendar. Si no tienen WhatsApp, lo pueden hacer en Instagram a través de los mensajes de Instagram, en el cual también podemos agendar. Y si no tienen Instagram, también lo pueden hacer en Facebook a través de Eduardo Crespín. Me buscan como Eduardo Crespín, me escriben o yo lo busco. Bueno, mejor, ustedes escríbenme y para ponernos en contacto y hacerles entregas de las camisetas. ¿Quiénes más se agregaron? Aparte de ellos, ¿quiénes más? Para camisetas, solo ellos. Y para la rifa, vamos a leer, bueno, ya tengo aquí la rifa, los nombres de las personas que van a participar. Si ustedes se fijan, va a ser una rifa en vivo en el cual, no, o sea, no hay mano peluda, como le dicen, sino que, ok, tenemos nuestra tómbola. Tómbola. Entonces, les voy a ir enseñando los nombres para que digan de que no los escribí. La primera persona a ingresar es Luz García. Luz García estuvo comentando uno de nuestros videos y en el cual va a participar. De ahí está Las Aventuras de Lempita, que también Las Aventuras de Lempita estuvo participando en varios de nuestros en vivos y también estuvo participando en nuestros videos de la semana. También se encuentra Daisy Vogue. Daisy Vogue nos estuvo también comentando en los videos que subimos semanalmente, entonces está participando. Tenemos a Carl Winston, Carl Winston Gameplay, que me cuesta decirlo, no sé inglés, así que sí, tengo que aprender, tengo que aprender. Él también estuvo participando en nuestro en vivo y también nos estuvo comentando. También también está Diana Hidalgo, que también estuvo participando en nuestros en vivos y también nos ha estado comentando en la sección. Y tenemos también a Alexis Rodríguez, que él estuvo participando en el envío. Entonces, ellos son los participantes, porque recuerden que teníamos una fecha límite que era del 31 al 5 de enero, en el cual todas las personas que estuvieran escribiéndonos ahí o escribiendo iban a estar participando para ganarse estos fabulosos audífonos. Recordemos que los audífonos son para PC, no son para teléfono, sino que son para PC.
Así ¿Cómo que, va a ser la dinámica? así que mucha suerte a todos los que participaron. Pues yo considero que la dinámica sería quiero ver, unos tres. Los primeros tres descartados y el cuarto gana. Los primeros tres no y el cuarto es el que gana. Ajá. O no, ¿cómo dicen ustedes? ¿O cómo sería mejor? No, así está bien. Sí, está bien. Va. Si ustedes se fijan, aquí están todos y es una bolita transparente para que vean de que no hay mano ahí rara. Entonces, la primera persona que va a salir descartado es... Vamos a ver. Ahí me quedó traba. Veamos. No sé. Ustedes digan. Alexis Rodríguez. Va. Alexis Rodríguez, descartado. Lo sentimos, solo se Lo quedó sentimos. con la camiseta. Exacto. Solo con la camiseta te quedas. Vamos a ver. El segundo descartado es... Ustedes me dicen. Está de cabeza, no leo. Las aventuras de Lempita. Las aventuras de Lempita. Lo sentimos, Lempita. Perdiste. Va. Veamos. Vamos a ver. Este es el tercero, vea. Ustedes me dicen porque yo no sé. Está de cabeza. Daisy Boy. Daisy Bow sería la... Y ahora viene el ganador. Ajá, ahora viene el ganador. Va, veamos. Es el ganador. Y el ganador es, ustedes me dicen. Carl Winston Gameplay. Está de cabeza. Está de cabeza. Carl Ok, Winston. entonces Carl Winston Gameplay, eres el feliz ganador de estos lindos audífonos, en el cual nosotros, bueno, como te mencionaba, puedes entrar en contacto con nosotros a través del número 7351 8586 para poder contactarte y poder agendar las fechas. Así que muchas felicidades porque te has ganado estos bonitos audífonos y como él es Gameplay, te quedan perfectos para que sigas jugando. Ajá, para que sigas jugando. Y puedas tener estos lindos audífonos que te acabas de ganar. Y si hay alguien que lo conoce, también les pueden informar, le pueden avisar, mira, te ganaste. Es Lempita, el amigo. Ah, Lempita es el amigo. Sí. Ah, Lempita, entonces si estás ahí conectado, le puedes decir a Carl Winston que se ha ganado estos bonitos audífonos. Así que eso es todo por la rifa y muchas gracias también a todas las personas que estuvieron comentando en nuestros en vivos y también estuvieron escribiendo también en los videos que subimos cada semana y que como les mencionaba el año pasado de que este año va a ser muy bonito para todos nosotros porque estamos haciendo nuevos contenidos, estamos haciendo nuevas secciones, nos estamos aventurando a nuevos desafíos que poco a poco vamos a ir diciendo, vamos a ir poniendo ahí, que ustedes deben de estar pendientes en nuestro canal. Así que también, antes de finalizar la sección Libros en Movimiento, también invitarles a que puedan seguirme en mis redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter y WhatsApp. Así que también estar pendiente del canal en el cual cada semana nosotros estamos subiendo contenido nuevo. Y este contenido espero que les gusten a ustedes, en el cual ustedes pueden dejar su dedito arriba, activar la campanita de notificaciones. También pueden escribir sus comentarios en la caja de comentarios. Y si ustedes están interesados en hacer, ¿cómo se le llama? Bueno, si ustedes quisieran tener como algún conversatorio conmigo o hacer un video, una colaboración, también estamos a disposición en el cual se pueden poner en contacto conmigo a través del WhatsApp o a través de las diferentes plataformas de redes sociales para poder hacer
hacer ese, ¿cómo se le llama? Colaboración. Esa colaboración. Entonces, así terminamos este día en nuestra sección Libros en Movimiento, invitándote siempre a estar pendiente en esta sección en los días que nosotros estamos haciendo los en vivos, para que ustedes estén pendientes. Así que, amigos y amigas, antes de irme, decirle también a Carl Winston de que se ha ganado estos lindos audífonos, en el cual pueden entrar en contacto con nosotros para poder entregárselo. Así que nos vemos a la próxima.